se trata este mensaje? Pastor Homero, adelante. Lo recibimos con un aplauso de amor. Bienvenida, Paulina. Gracias. Buenas tardes. Dios les bendice esta tarde. Dios les bendice esta tarde. Es una bendición y es un privilegio poder estar aquí con ustedes, saludarles. Conozco a algunos, otros no me conocen, pero ya me presentó el pastor Leonardo. Qué bendición aceptar esta invitación, poder estar con ustedes. Karina también, gracias por la invitación. Paulina, mi esposa, me acompaña. Qué bueno que pudo venir ahora. Y todos ustedes sean bienvenidos y bien bendecidos. Dios tiene algo para nosotros esta mañana. Dios siempre tiene algo que darnos, algo que ministrarnos. Y vamos a continuar con lo que estábamos trabajando, platicando hoy en la mañana. El tema, hay muchos temas que le pudiéramos poner un título a esta ministración. Y para entrar en el contexto más bíblico y más entendido, es esfuérzate y sé valiente. Está correcto, pero ¿en qué nos vamos a esforzar? ¿En qué vamos a ser valientes? ¿De dónde vamos a sacar ese valor, esa valentía? ¿Y sobre qué vamos a luchar? Porque cuando hablamos de valentía, de valiente, estamos hablando de enfrentar algo. Y nosotros generalmente, a veces la iglesia nos hemos vuelto reactivos en algunas cosas. Mientras está el problema, buscamos a Dios y le decimos, se va el problema y ya le bajamos la guardia. Viene otra vez el enemigo y otra vez volvemos a ir delante de Dios. Pero necesitamos ser más estratégicos. Cuando hablamos de valentía, estamos hablando de ofensiva. En un equipo deportivo, de fútbol, por ejemplo, americano, hay ofensiva y hay defensiva. La ofensiva va estableciendo las estrategias para avanzar, para ir caminando, para ir adelante. La defensiva solamente contiene, solamente se para en la brecha, solamente está deteniendo. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Esta semana hubo noticias muy tristes y muy desagradables para nuestra nación, para la vida de nuestra nación, para la familia de nuestra nación, con dos órdenes que estaba la Suprema Corte de Justicia revisando. Una de ellas, el aborto, el amparo del aborto en Coahuila, a lo cual resolvió despenalizar completamente el aborto. Esto quiere decir que es una apertura para el aborto. Y el aborto es el caminito para que en todo el país se establezca sin ningún problema. Y aunque el aborto es legal, ahorita por lo que dijo la Suprema Corte, 11 personas decidieron que era legal, no es correcto. No es un principio de vida que esté en la palabra. Y vamos a estar hablando entre esos temas. Otra decisión que tomó la Suprema Corte fue analizando el dictamen de Sinaloa. La Constitución dice que había que defender la vida desde la concepción hasta que el ser muere, hasta que el hombre muere. Entonces, eso que decía la Constitución, dijo la Suprema Corte de Justicia, 11 personas, 11 ministros dijeron que era inconstitucional defender la vida desde su concepción, punto. Y privilegiaron el derecho de la mujer contra el derecho del ser, del niño, del bebé, del que se está gestando dentro del vientre de su madre. Es una noticia muy triste, muy lamentable. Tomaron una decisión abusiva, centralista, una decisión donde le quitan la soberanía a los estados, donde le quitan también
el derecho, vamos así a decir, el derecho a los congresos locales, a los legisladores de los congresos locales. Entonces, por eso es una decisión abusiva, centralista y que no es correcto, porque deteriora la vida de la familia y la vida de nuestra sociedad y va en contra de los principios de la palabra. Bueno, como eso, como una información, un comentario, pero hablamos lo siguiente: cada generación se mueve por algo. Todas las generaciones, desde que el hombre existe en la tierra, se mueve por algo. Y lo que mueve a los idealistas, lo que mueve al hombre para desarrollar las culturas, las civilizaciones, ha sido el mundo ideal, una utopía de las cosas, llegar a concretar algo que sea lo ideal. Y siempre ese es un combustible para todas las civilizaciones. Estoy hablando en tiempos pasados, ha habido como sociedades, culturas muy desarrolladas que se han alejado de los propósitos de Dios, pero lo que los mueve es un mundo ideal. Quieres mejorar, quieres prosperar, quieres tener mejoría y están idealizando todo eso. Esa fuerza es la fuerza motora, el deseo de llegar a un mundo perfecto. Quieren llegar a un mundo perfecto, siempre bajo la premisa de la libertad que tiene la persona, buscando la libertad. Y a veces las personas se vuelven, y los pueblos, más esclavos que antes, porque en lugar de conseguir las libertades, ahora son cautivos de sus mismas leyes, de sus mismos prejuicios, de sus mismos ordenamientos. Otra cosa que mueve a la gente para desarrollarse en la cultura, en los pueblos, en las civilizaciones, es el poder. Siempre quiere buscar el poder, y el poder es bueno mientras sirva a la sociedad, mientras sirva y edifique a las familias, mientras sirva a las personas. Pero un poder que se enseñorea para manipular o para someter a todo un pueblo no es un poder correcto. De aquí se desprenden dos pensamientos. La pasión del mundo ideal produce en muchas culturas antiguas el sueño de una visión mesiánica. De algún lugar llegará alguien que nos salve. Y no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de lo que ha generado ese pensamiento, donde buscan que en algún lugar, en algún momento, una persona llegará, nos quitará el sufrimiento, nos quitará el dolor, y estaremos en bienestar y tendremos una mejor vida. Y otro pensamiento que se deriva de este ideal, de esta cultura de utopía o estos idealismos, es la llamada ideología. La ideología. Y de eso es donde quiero hablar un poco, de las ideologías esta mañana, porque la ideología es la fuerza más poderosa que ha impactado las vidas de las personas a través de miles de años. Las ideologías pueden estar alineadas al propósito de la creación de Dios, al propósito de Dios, defendiendo la vida, defendiendo la familia, defendiendo las libertades, defendiendo al ser humano, o pueden ser ideologías opresoras que cautivan, que corrompen y que desvían de Dios a las personas. Entonces, la ideología es una fuerza que impacta, y hasta hoy vemos los efectos de las culturas pasadas. Por ejemplo, cuando estudiamos derecho, los que han estudiado la carrera de derecho, las primeras clases de derecho son derecho romano, de la cultura romana, de hace más de 2000 años. Y todavía hay influencias sobre nuestra cultura, también de los griegos, y hay otras influencias. No se deje decir de la cultura babilónica, que habla la Biblia, que es la madre de todas las religiones y que tiene toda la influencia esotérica, ocultista, espiritista y toda la influencia espiritual oculta que viene desde Babilonia. Entonces todo eso influye el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día, aunque sean ideologías que pasaron hace mucho tiempo, y siempre esas ideologías han querido el bienestar del ser humano, y el hombre parece que va para atrás. En lugar de
de crecer, en lugar de ir hacia adelante, a veces dicta leyes que van en contra. Parece que es un retroceso social, un retroceso humanitario. Entonces, de estas filosofías, una ideología es la formulación de ideas, pensamientos que han sido meditados, elaborados, redefinidos, definidos, formalizados. Estas ideas también son definidas como una filosofía o forma de pensar. De hecho, estas ideologías han creado escuelas de pensamiento, y de aquí surgen los fundamentos, las premisas teológicas, premisas ideológicas de lo que debe ser para buscar el bien o el bienestar de una sociedad. La creación de estas ideologías han creado sistemas de gobierno, de comunidades, de sociedades, de naciones y el mundo entero. No se desespere con esta introducción, ahorita me va a entender mejor. Entonces, algunas de estas ideologías o que han formado estos sistemas o estas formas de pensamiento, las conocemos muy claramente. Por ejemplo, cuando estudiamos ciencias sociales o cuando estudiamos derecho, pues nos adentramos en la materia y estudiamos lo que es el imperialismo, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, lo que es la dictadura, lo que es el humanismo, lo que es el deísmo, lo que es la democracia, lo que es la monarquía y lo que es la vida comunitaria. Todo esto son experimentos sociales buscando el bienestar del ser humano. Pero el ser humano, en lugar de estar más libre hoy, a veces está más cautivo de sus pensamientos, de sus propias formas y de sus propias ideologías. Negativamente, todo esto ha traído ideologías que son una fuente de injusticias, destrucción, opresión, pobreza masiva, depresión, terrorismo social, y se han alejado del propósito de Dios. Hoy surgen nuevos conceptos, surgen nuevas ideologías. Quizás no sean tan nuevas, porque las ideologías van y vienen, desaparecen, vienen nuevas generaciones y vuelven otra vez a avivar esa fuente de pensamiento y esa manera de pensar esas ideologías. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Una persona es lo que piensa, lo que lo gobierna, lo que lo domina. Eso crea convicciones dentro de sí y eso crea acciones para hacer. Esas ideas originales se hacen conceptos, los conceptos se hacen acciones y se llevan a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que resistimos? Nosotros como creyentes, como iniciativa ciudadana, como personas de la vida, que estamos luchando, que estamos organizándonos y que estamos animándonos como iglesia, ¿qué es lo que resistimos? Resistimos nosotros la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de vida, un Dios de esperanza, un Dios que creó la vida, que la formó, que la hizo. Es el autor de la vida. Y no solamente de la vida, es el autor de la salvación. Entonces, resistimos la cultura de la muerte, la ideología de género y las restricciones de las libertades. Hay mucho que aprender, muchas cosas que aprender. La cultura de la muerte se refiere a una mentalidad, a una manera de ver el ser humano, una manera de ver el mundo, una manera de pensamiento, una manera de actitudes, de comportamientos, de instituciones, de leyes que forman la destrucción de la vida humana del más débil, del inocente, de una persona por nacer, un individuo, una persona humana por nacer, a manos de las personas más fuertes y de los poderosos. Entonces, ¿quién va a levantar la voz por los que no se pueden defender? Si no es la iglesia. Mire, ese niño está levantando la mano. Ese niño entendió más que todos nosotros. Está con la mano adelante. Y uno diría, ese niño no entiende nada, pero ese niño está entendiendo lo que estamos hablando. Va a levantar la voz por sus compañeros.
va a levantar la voz en su generación, va a ser un valiente en su generación, porque Dios está levantando valientes y necesita valientes en esta generación. Entonces resistimos esa cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte se pone eufemismos que son una manera elegante para cubrir algo muy grotesco y difícil de aceptar. Por ejemplo, te dicen derechos sexuales y reproductivos. Ya nada más te dicen derechos y dices, qué bueno, tengo derechos. Pero no es lo que tú piensas, no es lo que usted piensa, está hablando de una cultura de la muerte. Desarrollo libre de la personalidad a muy temprana edad. Detrás de todo eso hay toda una cultura, hay toda una ideología. No solamente son las palabras bonitas que se dicen. Igualdad sustantiva y de género. Entonces, todo esto se introduce, se habla bien y la sociedad los empieza a abrazar, todas estas ideologías, a tal grado que después encontramos defendiendo cosas que son indefendibles. Entonces, la diversidad trans, la Biblia nada más habla de dos géneros, masculino y género femenino desde la creación. Pero las infancias trans, la diversidad que hay, quiere que aceptes en igualdad de circunstancias los demás géneros. Ya van 102 géneros. Y cuando hablamos del ser humano, ahora tenemos que hablar del ser humano. Un hombre y una mujer, un matrimonio de personas humanas. Y alguien puede decir, es redundante hablar del ser como humano, pero yo quiero decirles que hoy en este tiempo hay personas que no son humanas, que son alienígenas, porque se conciben de esa manera y están pidiendo a la ley que respete sus derechos, la libre personalidad, la libertad, cuando es un ser humano que se ha distorsionado, que se mochó la nariz, que se cortó las orejas, que se quitó la ceja, que se dio otra figura y otra identidad. El enemigo ha venido para quitar la imagen de Dios en el hombre. Vino a robar, a matar y a destruir. Eso ya lo sabemos, toda la vida lo hemos sabido desde lo primero que nos enseñaron en la iglesia. Pero no nos han dicho que viene a robarte la imagen, que viene a destruirte, que viene a corromperte y quiere corromper las nuevas generaciones en ese sentido. A robar la imagen. El propósito del hombre es manifestar la imagen de Dios y establecer el reino de Dios, la autoridad y el gobierno que Dios le dio en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Cuando el enemigo te quita esos dos conceptos de la vida, no se preocupa de tu religión, no se preocupa que vengas a la iglesia, no se preocupa que leas Biblia, no se preocupa que seas cristiano. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas va avanzando y nosotros no nos damos cuenta. Entonces es importante entender lo que está en juego ahorita. Dice, se hicieron, queriendo ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. Y en otra versión viene más fuerte la palabra, y el pastor la usó en un escrito, viene más fuerte. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron ¿qué? Estúpidos. Y la estupidez es algo que sube de tono y es una palabra fuerte, pero más fuerte que matar una vida, más fuerte que otras cosas que están en contra de la misma vida. Estupidez, pues es solamente una palabra que nos hace reflexionar de hasta dónde ha llegado el hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y justifica todos sus caminos y todo lo que hace. En esos eufemismos también encontramos democratización familiar. Entonces, que tengas una diversidad en tu casa. Entendemos la diversidad, las diferencias, el hombre, la mujer, el respetarnos. Pero detrás de la democratización de la familia hay una ideología destructiva y nosotros a veces no nos damos cuenta. Otra palabra que se usa es interrupción legal del embarazo.
Es la interrupción. No, no hay interrupción. Tú interrumpes la corriente y la vuelves a reconectar. La vuelves a conectar, pero la vida ya no la vuelves a reconectar. Porque es una vida que le interrumpiste, pero para muerte. Ya se cortó esa vida. No es una interrupción, se interrumpe lo que se puede reconectar. Esto no se puede reconectar y nadie le garantiza a una persona que vuelva a poder quedar embarazada, para empezar. El aborto seguro no existe. El aborto es más inseguro que un parto normal. Es más inseguro. Entonces, estamos llegando hasta esto porque estamos hablando de ideologías y de todas estas cosas. Entonces, la cultura de la muerte está justificada por parte de la sociedad, cada día más va aceptando, pues ya está viejito, desconéctenlo, denle una muerte digna para que no sufra, para que ya no sufra. Y cada vez que el hombre asume este pensamiento, se retira de los propósitos de Dios, de los principios, de la palabra, se hace más inhumano, más insensible hacia su sociedad. Entonces, ¿quién va a defender la vida? ¿Quién va a estar a favor de la familia? Bueno, los que estamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el que creó la vida, el que nos ha dado vida. Entonces nosotros haremos esa labor. No importa que las condiciones por el momento no sean contrarias. A través de la vida ha habido momentos, episodios contrarios en la vida donde se necesita resplandecer, levantarte y caminar en el camino correcto. No importa que todos digan que estás mal, que eres un retrógrada, que eres un prehistórico, que eres de la edad de las cavernas, que no entiendes nada y que se burlen de lo que tú defiendes, de tus pensamientos, de tus opiniones y seas una burla ahora de estas personas. El discriminado serías tú, no ellos. Ahora tú eres discriminado, somos discriminados por pensar diferente. Entonces, lo que promovemos y defendemos la cultura de la vida, la familia, las libertades, protección de la vida en todas sus etapas, reconocimiento de la estructura natural de la familia, comunión entre un hombre y una mujer basado en el matrimonio, protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. La ideología de género dice que la persona es lo que quiera ser, que sí es cierto que nace con género, pero la persona decide lo que quiere ser. Lo que yo estudié hace muchos años decía que en ese proceso la persona reafirma su sexualidad y ahora no. En esa reafirmación te ofrece un abanico de posibilidades y de géneros para que tú seas lo que tú quieras ser desde muy temprana edad, corrompiendo el entendimiento. Dice, queriendo ser sabios se hicieron necios y se envaneció su corazón al cambiar la verdad de Dios por la mentira. Poner modelos de desarrollo humano que son vacíos, infructuosos, falsos, que no provienen ni de la biología, ni son naturales, ¿sí? No son naturales, no son biológicos, no son de ciencia. Y entonces esos modelos terminarán en corrupción y en destrucción, definitivamente. La cultura de la vida es la expresión de la vida en una sociedad que valora la vida. La cultura de la vida debería reflejarse en leyes y políticas públicas, y a veces es lo que menos están haciendo hoy en día. El primer derecho de una persona humana es su vida. Es fundamental, es el derecho básico fundamental, condición para todos los demás derechos. Si no existes, ¿cómo defiendes los demás derechos? Es muy triste y muy lamentable que se apruebe de esa manera el aborto. Tenemos que seguir trabajando en la base, y la base es la familia, la base son las generaciones, la base son los niños. Tenemos que seguir trabajando en nuestra sociedad. El ser humano es un ser potencial, no es un tejido, no es una bola de grasa. Es una vida humana distinta a la madre, tiene el ADN individual,
se está gestando, necesita la ayuda, pero todo lo que va a hacer está en ese ADN. Dios lo puso ya en su vida. Entonces, el hombre y la mujer están definidos también por su sexualidad. Las células, cada célula dice lo que eres, dice tu sexo, dice el sexo. Si una persona adopta cualquier género o cualquier transespecie y si muere quemado y le hacen un estudio para saber qué era esa persona, van a decir, no era un género tal, no era, en su acta decía esto, no, van a decir, era un hombre de tanta edad, de tanta edad, era una mujer. ¿Por qué? Porque todas tus células dicen lo que eres, pero esta nueva identidad sexual es una identidad de ideología, de cultura, de opiniones, de percepciones, de pensamiento, que se le va adjudicando una identidad a la persona. Y como no se puede prosperar por la ciencia, porque la ciencia te va a decir que no es así, no se puede operar por la biología, por lo natural, entonces vamos a los que tienen el poder, a los legislativos, a la Suprema Corte de Justicia, para que nos den nuestros derechos de lo que nosotros queremos ser. Entonces, la sexualidad es una característica, no es accidental. Defendamos la vida. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David sabía que Dios lo había formado. Sí usó al papá, a la mamá. Usó un óvulo, usó un esperma y la vida empieza desde que hay la fecundación y ese óvulo se implanta en el útero y empieza a gestarse y desde ahí empieza la vida. Desde ahí empieza la vida y no se le está dando a una persona la oportunidad de vivir, de darle en adopción, no le está dando otras alternativas. Bueno, defendamos la vida, defendamos la familia, defendamos nuestras libertades y nuestras garantías. Y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Te hará libres. Mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará dictaminando acerca de la objetividad de conciencia. Ya aprobó el aborto. ¿Quién lo va a practicar? Los médicos. Entonces, si un médico viene, una mujer con un médico y quiere abortar y el médico le dice, no, es que mi moralidad, mis principios no me permiten hacer un aborto. Entonces, si eso se aprueba, le quitan la objetividad de conciencia, entonces la ley va a judicializar ese acto de no querer practicar el aborto y entonces puede ser acreedor de una pena de cárcel. Lo pueden cautivar, lo pueden arraigar, lo pueden encarcelar por no querer practicar algo que él no se lo permite su conciencia y no lo quiere hacer y no lo va a hacer. Entonces, mañana, si la Corte dice que no es así, entonces va a poner esas restricciones y va a decir que los médicos, el sector salud, todos tienen que hacer esos abortos. Entonces, como estamos en esa línea, lo que sigue es la libertad religiosa. Y lo que yo estoy hablando hoy, esta mañana aquí, quizá dentro de unos días, un mes, cuánto tiempo, ya no se va a poder hablar en las iglesias. Le tienes que quitar a la Biblia como si le cortaras Romanos capítulo 1, Levíticos, como que tuvieras que estar cortando de la Biblia un contenido que está ahí porque ya no tienes libertad para expresar tus convicciones y las opiniones que tú crees acerca de la palabra. Entonces defendamos todo esto. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Y hay una parábola muy ilustrativa que me gusta a mí ponerla como ejemplo, porque después que viene la parábola de la siembra, viene la parábola de la siembra de la cizaña. Y entonces viene el señor de familia, el padre de familia y siembra
semilla en su campo. El campo es del Señor, del padre de familia, del dueño. Él es el dueño del campo. Pero entonces viene un enemigo y siembra una cizaña en el campo. Y esa cizaña va creciendo. Cuando va creciendo, vienen los agricultores, los campesinos, y le dicen al Señor padre de familia: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué salió esa semilla de cizaña? Y dice: sí, sembré buena semilla, pero un enemigo vino de noche cuando las personas estaban cansadas, estaban distraídos, estaban dormidos, y sembró cizaña. Y entonces no la puedes quitar, déjalas hasta que fructifique el trigo, y luego primero quitas toda la cizaña, la vas quitando, todos los obstáculos, la cizaña, y luego la amarras en manojos. Los ángeles harán esto, la atan y la van a quemar. Ese será el lloro y el crujir de dientes. Luego después viene la explicación de esa parábola, y dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, es Jesucristo. El dueño del campo, que es el mundo, es Dios. Y la semilla del reino son los hijos de Dios que están sembrados ¿en dónde? ¿En la iglesia? No. Los hijos del reino están sembrados en el mundo. Y la cizaña son los hijos del malo que están sembrados también en el mundo. Y lo que veíamos en la parábola de la cizaña es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Gracias a Dios que somos trigo, que Cristo tuvo misericordia, nos dio un nuevo nacimiento, nos perdonó nuestros pecados. Pero tú estás sembrado en el mundo. Dijo el Señor: quisiéramos a veces tener una burbuja nosotros para no contaminarnos, pero no existe. Dijo el Señor Jesús: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tú estás ahí en tu trabajo y puedes tener una persona con una ideología, con un pensamiento contrario a Dios, y está muy pegado a ti. Puede ser tu vecino, puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, puede ser personas que están muy cercanas, porque en el reino de Dios no está aquí en la iglesia. El reino de Dios se manifiesta ya, ¿dónde? En el mundo. Ahí nos sembró Dios. Aquí venimos y hacemos iglesia, una congregación llamada para ir y manifestarnos allá en el mundo. Entonces les explica eso y dice que esos hijos del malo los sembró. ¿Quién los sembró? El diablo, dice. El diablo. El diablo, ustedes saben que era luz bella, querubín protector, un arcángel que fue desechado porque corrompió su hermosura y engañó a Adán y Eva. Y desde ahí siembra estas ideologías contrarias, siembra esos hijos del mal o del malo, dice, en el reino. Pero Dios ha sembrado a su iglesia. Dios ha sembrado personas para que resplandezcan, para que manifiesten su gloria ahí en ese lugar. Les quiero dejar esta parte de esta epístola que está en Judas capítulo 1, nomás es un capítulo, para que la lea en su casa, para que defienda su fe. Y dice, versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sigilosamente, escondidamente. ¿Dónde han entrado? Como dijo la parábola, en el mundo, en el campo, a sembrar ideología, a sembrar formas de pensamiento, a sembrar ideales no conforme a la palabra de Dios. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en gracia, el libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todo acto de desobediencia y rebelión tiene consecuencias, aunque aparentemente no pase nada. Aparentemente no pasa nada, pero viene juicio de Dios. Y aquí en este mismo capítulo que ustedes van a leer después, viene un juicio. Destruyó el Señor a todos los que no creyeron. ¿A quiénes?
a todos los que no creyeron que iban en el desierto a la tierra prometida, murieron por incredulidad, por rebeldía, por desobediencia, y vino ese juicio. Entonces, no hay nada que se haga. Lo que se está dictando, estas leyes van a afectar a nuestra nación, claro que sí. Van a afectar a nuestra sociedad, van a afectar a nuestras familias. Ellos no lo saben. Nosotros sabemos que así va a ser, pero nosotros nos vamos a parar en la brecha. Vamos a orar, pero también vamos a levantar nuestra voz ciudadana. Vamos a unirnos ciudadanamente a defender también nuestros derechos, porque tenemos derechos, porque somos mexicanos, y también decimos: yo estoy a favor de la vida. Yo soy a favor de la vida. No, pero que ya aprobaron el aborto, ya, ¿qué vamos a hacer? Yo me paro en la brecha y les voy a estar declarando lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Entonces, han entrado encubiertos y han recibido su retribución. Va a haber un juicio, dice la palabra, para todos los ángeles que fueron depuestos de su dignidad. Una tercera parte de ángeles se corrompió con Lucifer, con Luz Bella, con el diablo, que ahora es el diablo. Y entonces son los demonios y espíritus que están encadenados a prisiones de oscuridad para ser castigados y destruidos en el juicio final, o el último juicio final. Y también viene un juicio para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra quedaron expuestos 1000 años, 1700 años, quizás 2000 años antes de Cristo. Existió esos pueblos, Sodoma y Gomorra. Tenían una cultura de ideología de género, quizás no tan rebuscada como la que tenemos ahorita, pero quedó como un ejemplo, que son conductas, que son actitudes, que son ideologías, que son pensamientos reprobados. Porque se quedan como ejemplo. ¿Dónde está? Habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra naturaleza. Estamos hablando de todo eso. Entonces, todo esto recibe juicio, recibe castigo. El carácter de los hombres del último tiempo son hombres burladores, hombres que se levantan contra el conocimiento de Dios, que andarán detrás de sus malvados deseos. Pero quiero decirles una noticia alegre, una noticia importante, una noticia que nos motive, que nos anime, que cada generación demanda hombres valientes. Cada generación a través de la historia demandó hombres valientes. Un Moisés que dijera a todas sus debilidades, las hiciera a un lado y le dijera al Señor: cuenta conmigo. Y él sacó al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. ¿Fue fácil? No, fue un pueblo difícil. No entró a la tierra prometida, pero la vio. Y una vez me dijo una persona: ¿por qué es Dios tan injusto? ¿Por qué no le permitió entrar a la tierra prometida? Le digo: Moisés entró a la tierra prometida por la visión. Él vio a la tierra, él creyó, le creyó a Dios y se cumplió el propósito de Dios. No es una injusticia. Y muchas veces las personas declaran a Dios injusto por las cosas que pasan. Pero el hombre ha dejado que esa cizaña crezca, que esos pensamientos, que esa maldad, que esa violencia crezca. Necesitamos alumbrar donde Dios nos ha puesto. Donde Dios te ha puesto, necesitas alumbrar. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces esfuérzate en este tiempo y sé valiente y párate en la brecha. No te muevas a la derecha ni a la izquierda. La orden fue solamente: párate, sostente en la brecha, mantente ahí, pelea por tus generaciones, pelea por lo que viene, pelea por tus hijos, pelea por la familia, defiende a la familia, defiende la vida y defiende la familia. Esfuérzate y sé valiente. Y le dice 6 veces: esfuérzate y sé valiente. Otra vez le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente que seas valiente. Y otra parte dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque este tiempo es para valientes. Y Dios está llamando a la iglesia para que se levante con valentía, con gallardía, a defender el nombre de Dios,
Alguien puede decir, Dios no necesita que lo defiendan. Y efectivamente Dios no necesita que lo defiendan. Pero dice la palabra, los que estén, dice Dios, los que estén a favor de mi justa causa, levántense, alaben al Señor, pónganse a la derecha y empiecen a caminar en la línea correcta. Así es de que empecemos, estamos a favor de Dios, claro que sí, entonces, pero vamos a defender. Y esto no es una teología de la liberación, como se malentendió hace 30, 40 años con fusiles, una guerra santa y todo ese rollo. No, 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 no. Jesucristo no enseñó eso. Enseñó la palabra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado como una solución a muchos problemas y respuestas a muchas situaciones. Entonces, ser valiente es pararte firme en tus convicciones, que nada te mueva hoy en día. La actitud de un valiente ante la adversidad, se sabe que el valiente está peleando una lucha que es espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales en las regiones celestes de maldad. Contra eso estamos luchando, contra eso estamos peleando. Efesios 6:12 y 2 Corintios 6:7. Una persona valiente sabe que Dios le ha dado armas a diestra y a siniestra. Generalmente reaccionamos y solamente nos defendemos cuando el enemigo ataca. Solamente nos defendemos. Solamente a veces vamos al cuarto de oración cuando tenemos el problema, cuando tenemos la situación. Pero cuando y ahí no nos da chance de hacer estrategia. Ya solamente con que no lleguen los dardos del maligno es suficiente, ya con eso me defiendo. Pero el Señor te dio armas a diestra y a siniestra para que avances adelante, para que seas ofensivo, para que tengas la parte ofensiva. Es una estrategia militar, que seas una estratega, que hagamos estrategia en el reino de Dios. El reino de Dios requiere que haya personas defensoras, personas que defiendan el reino, personas que se manifiesten, que sean luz y que sean sal en este mundo. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Zacarías 4:6. El Espíritu de Dios te capacita, te adiestra, te habilita para que pelees estas batallas. Porque 2 Corintios 2:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un valiente es aquel que se para en la brecha. Un valiente es alguien que se esfuerza para dar honor y gloria a Dios, traerle gloria a Dios. Un valiente está dispuesto a pelear no solo a la defensiva, sino a la ofensiva. El reino siempre avanza, el reino no retrocede. Empieza con muy poco, si es cierto, una semilla de mostaza, pero empieza a crecer. El reino se manifiesta, es visible. Llega un punto en que es visible, el reino es grande. El reino nos sobrepasa a nosotros y nosotros necesitamos ir en la dinámica del reino siguiendo lo que Dios está haciendo. Si no, el reino avanza y nosotros nos quedamos acá atrás, con mucha teoría, con mucho entendimiento, y el reino sigue avanzando. Yo quiero ir ahí en el reino, yo quiero caminar ahí en eso. Así es de que un valiente está dispuesto a levantarse y tomar la espada, que es la palabra de Dios. Un valiente sabe que el reino gobierna la tierra. A pesar de las leyes injustas, el reino gobierna en la tierra. Un valiente sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Levantémonos y defendamos nuestra fe. Y alguien te puede decir, Dios no necesita que lo defiendas. Dice la palabra que sí debemos defender nuestra fe. Lee Judas capítulo 1. Esta epístola solamente tiene un capítulo, pero es un libro, es una epístola de apologética que te enciende la pasión y te enardece para defender la fe en Cristo Jesús. En el cristiano no debe haber tibieza para defender la fe. Debe tener convicción de lo que ha creído, y puede haber momentos débiles, sí los hay, pero tiene que levantarse y defender la fe. Mira lo que dice Judas 1:3. Contiende ardientemente por la fe, por el gran deseo que tenía de escribirte acerca de nuestra común salvación.
me ha sido necesario escribirte para exhortarte a que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. ¿Por qué le dice que contienda ardientemente? Porque hombres se han infiltrado encubiertamente para sembrar doctrinas. La idea que yo tenía antes era que alguien iba a entrar aquí a la reunión, a la iglesia, iba a venir a nuestra congregación, iba a empezar a hablar doctrinas, palabras, cosas que no eran, y de esa manera iba a influenciar las doctrinas hacia la iglesia. No, el enemigo gana terreno en el reino, en el campo, allá afuera, allí en el área de trabajo, ahí en el lugar donde estás, ahí con tus vecinos, ahí con tus compañeros, ahí con tus amigos. Es donde el enemigo quiere ganar terreno y quiere ganar ventaja. Pero Dios también te ha sembrado ahí para que seas luz, para que alumbres, para que tu testimonio, tu ejemplo les alcance a todos ellos. A tal grado que te digan, pues yo no sé lo que tienes, pero me gusta cómo eres, me gusta tu manera de ser, me gusta cómo llevan su matrimonio, me gusta cómo educas a tus hijos, que algo les impacte. Y eso no es otra cosa más que el Espíritu de Dios manifestándose en tu vida. Entonces, contiende ardientemente por la fe. Sí podemos hacer apologética, sí podemos. Si quieres, quítale la palabra, nada más contiende por la fe. Número 2, prepárate para presentar defensa de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué dices que Dios te perdonó tus pecados? ¿Por qué estás escrito en el libro de la vida? ¿Por qué tienes vida eterna? ¿Por qué crees en la vida? ¿Por qué crees en la familia? ¿Por qué crees en estas garantías, en los derechos? ¿Por qué crees en esto? ¿Qué fundamentos tienes para creer en eso? Defiende lo que crees. Si alguien te demanda esperanza, está listo para responder. Y dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La Biblia no es para pelear. La Biblia no es para agarrar a bibliazos a la persona que está en desacuerdo contigo. La Biblia no es para eso. No es para contender, no es, sino con reverencia, con mansedumbre, para que los ganes para Cristo. Prepárate para presentar defensa, es presentar argumentos. Preparémonos para presentar argumentos. Número 3, prepárate para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derrota los argumentos. No puede ser que se levante todo esto delante de ti, a orillas de ti, y nosotros no digamos nada. Es más, si entre menos gente se dé cuenta que soy cristiano, mejor, menos problemas. No, que sepan que eres un hijo de Dios. Hay un momento de manifestación. La reina Esther no se manifestó inmediatamente. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes, hay que ser sagaces. Y no solamente el diablo tiene esas características, sino nosotros tenemos que ser prudentes y sagaces también. Tenemos que ser usar las palabras, a lo mejor iba a decir otras palabras, no está bien así. Prepárate, número 4, termino con esto, 1 Corintios 15:32. Prepárate para defender tus convicciones de lo que crees. 1 Corintios 15:32. Pablo creía en la resurrección de Cristo porque iba con cartas para apresar en Damasco a los que eran creyentes y se cayó. Yo digo que del caballo, porque no iban a ir a pie a hacer una encomienda y una diligencia como esta. Se cayó del caballo, quedó ciego, Dios le habla, y ese impacto de la resurrección de Cristo, cuando dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue testigo de la resurrección de Cristo. Tú eres testigo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque recibiste a Jesús en tu corazón. Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Entonces, dice Pablo, si en Éfeso le dice a los corintios, peleé y luché contra fieras para defender mi convicción de la resurrección de los muertos.
Entonces, si no existiera esa convicción, si no es cierto, si es falso la resurrección, dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no te engañes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que no te llegue una influencia, una ideología y te aparte. Cada generación demanda valientes que sirvan a su generación. Y hay personas que Dios ha levantado: Moisés, Daniel, un hombre entendido en los sueños; Jeremías, una persona profética para un pueblo endurecido; pero también un David que sirvió a su generación, un David que sirvió a su generación. En Hechos 13:36, David desde muy temprana edad cantaba salmos al Señor, cantaba alabanzas. Dios lo estaba preparando a tal grado que lo ve alguien del palacio del rey de Saúl. Yo conozco un muchacho que es valiente, que es hombre de guerra, que es hermoso y que sabe tocar bien y que Dios está con él. Lo más importante es saber que Dios está en esta lucha contigo, que el Espíritu Santo está en tu vida. No pierdas la sensibilidad. Dice Isaías 62: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. ¿Qué somos? La sal y la luz de la tierra. Entonces, sazonemos, pongámosle sabor. Entonces, alumbremos y que la gente vea a Cristo en nuestros hechos, en nuestras acciones. Digamos: sí, yo estoy a favor de la vida. Yo estoy a favor de la familia. Sí, yo estoy a favor de mis derechos. Yo estoy a favor de cómo Dios me ha hecho, me formó y me creó. Estamos sembrados, pues, seamos la iglesia profética que Dios quiere aquí en la tierra. Estás sembrado en el reino de Dios para darle sazón y para hacer luz. No te preocupes por la cizaña. ¿Cómo da lata la cizaña? Es una oposición a la obra de Dios, al reino de Dios, a tu vida, a tu familia. Es una oposición, pero no te preocupes por la cizaña. De ella se encargará Dios y sus ángeles en su tiempo. Y dice que al final del siglo, no dice que al final de los tiempos. El siglo es un periodo de corto, es un ciclo. No van a durar para siempre los malvados y los perversos. Quiere decir que ese ciclo se tendrá que cerrar y tendrán que ser quitados. Y no eres tú, dice, son los ángeles que vendrán a quitarlos. Pero yo en la tierra parto de la premisa que soy la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, sus manos, sus pies, y somos los que traemos el reino de Dios aquí a la tierra. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, en el cielo también, en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios. Estamos aquí. Preocúpate por ser trigo, por dar fruto, por dar luz, por alumbrar, por tener el carácter del Hijo del reino de Dios. Defendamos, pues, lo que Dios nos ha dado. No seamos indiferentes a lo que sucede en nuestra localidad, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestro mundo. Hay un principio del reino. Dice: no menospreciéis el día de las pequeñeces. Somos tan poquitos, pero sabe que las grandes cosas se han hecho con un grano de mostaza, con poquitos valientes. Un valiente, ¿quién hablaba de la quijada? Con una quijada, Sansón mató a 800 o mató no sé cuántos. 1000. Una persona. Aparte, esa quijada lo contaminaba. Según el rito, según el ceremonial de la ley del Antiguo Testamento, era un nazareno y se contaminó. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios te quiere usar, no te vas a contaminar en este mundo. Porque dice: no me junto con él. No le hablo con él. No, con esta persona. ¿A quién vamos a ganar?
¿A quién vamos a alumbrar? Tenemos que hacerlo ahí. Y Dios te ha llamado a ti. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Dijo alguien. Y sabes que la Biblia también nos da respuesta. Si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Un corazón más endurecido que yo, más corrompido que yo, más que toque fondo que yo, y Dios lo rescata en el último momento y lo restaura y lo ablanda, y esa persona puede hablar más que yo. Esa piedra puede hablar más que yo. No dejemos que una piedra hable por nosotros, hablemos nosotros, porque en un tiempo fuimos piedras, en un tiempo fuimos duros, pero ahora no lo somos. Ahora somos personas listas, sensibles, amoldándonos, aprendiendo, capacitándonos para hablar de lo que Dios quiere. Seamos la iglesia profética, pues. No esperes que alguien defienda a los cristianos. Donde tú estés, donde tú escuches algo contrario a los principios de la palabra, o no, es que los pastores son una bola de quién sabe qué, y tú oyes eso y tú tienes que levantarte. No, porque mi pastor no es así, porque conozco personas que no son así, y hay gente que habla así por hablar. Parece que el enemigo lo sembró ahí como cizaña para hacer daño, pero nosotros no podemos dejar que delante de nosotros se expresen así. El Goliat venía y los insultaba a Jehová de los ejércitos y a los escuadrones del Dios viviente. 40 días, échenmelo, a ver quién sale. Los insultaba, los humillaba, hasta que llegó David, un chavito, oyó, dijo: ¿y quién es este miserable? ¿Quién es este que está insultando a Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este que está insultando a todos los escuadrones del Dios viviente? Yo voy a pelear con ese gigantón, con ese Goliat. Pero nada tonto, estaba chavito pero no tonto. Dice: si voy a arriesgar mi vida, pues ¿qué me van a dar? Y empieza a preguntar: ¿qué me van a dar? Dice: no, pues mira, el rey dice que da a su hija al que pelee, y aparte te va a librar de los impuestos a toda tu familia. Se está poniendo buena la cosa. Si yo lo hago por el Señor solamente, si yo levanto la mano por el Señor, pero hay beneficios, hay bendiciones, yo las tomo, y yo las tomo para mi vida y para mi familia. Y entonces David es un hombre valiente que se para en medio de todo esto. No esperes a que alguien más proponga o tome el liderazgo que corresponde a los cristianos. ¿Sabe qué? Nosotros muchos años dijimos: no, esos terrenos no son para los cristianos. La política, no, la política no. No, estudiar a veces hasta para abogados, te decían: no, el abogado del diablo, no estudies. A mí me dijeron: no estudies para abogado, no habrá otra carrera, me dice un pastor. Esa carrera es como que es del abogado del diablo. No. Si estudias psicología, no. Y empezaba la teología dispensacional a decirnos que eso no, que para qué te preparas si Dios ya viene, y aparte esas carreras no son tan buenas, te apartan del camino de Dios. ¿Cuánto nos hubieran servido en este tiempo tener gente así? Pero ahora lo entendemos. Si vas a ser un psicólogo, sé un buen psicólogo. Si vas a ser un político, sé un buen político. Si vas a ser un economista, sé un buen economista. Si vas a ser un empresario, sé un buen empresario, y haz lo que tengas que hacer como un valiente del reino de Dios. Levántate, no des espacios, no le demos espacios. Vayamos a esos lugares de poder como son el Palacio Legislativo. Vayamos a esa Suprema Corte. Mañana vamos a estar representados allá, porque todos los estados del centro se van a congregar ahí en ese meeting. ¿Cuándo habías visto que los cristianos vayan a un meeting? Tenemos que cambiar los conceptos. Cuando vayas ahí, habla como un ciudadano, defiende los principios y los valores. No quieras agarrarlos a bibliazos, no quieras enseñarles Juan 3:16, no quieras enseñarles lo que dice ahí en la Biblia. Manifiesta lo que traes, porque no te van a entender. Dicen: tú tienes tu iglesia para que hables de esos principios. Aquí no se habla eso. Háblale de los principios y los valores de la palabra. Vamos uniéndonos
y vamos defendiendo nuestros derechos. Asume pues el rol de defender la fe. No esperemos a perder espacios para volver lo que hoy tenemos, para valorar lo que hoy tenemos. Hoy tenemos libertad de culto. Cada uno tiene un papel importante y Dios nos protege. Que te identifiquen como un hijo de Dios. Último, asume el rol de defensor de la fe y de la vida en tus redes sociales. Ay, bendito Facebook. ¿Cómo nos ayudan las redes sociales? Pero cómo nos distraen las redes sociales. Empiezas viendo algo, una noticia, empiezas viendo algo y si no te pones listo, ya te robó tiempo. Pero sí nos ayuda. Úsalas bien las redes sociales para declarar el señorío de Dios. Seamos valientes y seamos muy valientes. Cuando la sociedad se vuelve indolente en varias etapas de la vida histórica, no hay sensibilidad. Termino con este ejemplo. Espero que no les cause un problema, pero yo le decía al pastor, todo lo que viene en la Biblia es para predicarlo, nada más lo voy a mencionar de pasadita. Dios se vale de diferentes ejemplos, metáforas, formas para despertar las conciencias de las personas. A veces estamos muy amoldados y muy acostumbrados a las cosas que hasta que no pasan acontecimientos fuera de serie, reaccionamos. Lo que está pasando ahorita, pues nos estamos uniendo. ¿Cuándo iba a ver usted que personas también que profesan el cristianismo y nosotros que somos cristianos estuviéramos juntos por la misma causa, pero defendemos la vida? Aunque no tengamos la misma doctrina, pero defendemos la vida. Y si defendemos la vida, pues tenemos que ir juntos. Cuando el hombre se vuelve insensible, Dios a veces permite cosas extraordinarias para sembrar la conciencia de las personas. Te narro una historia muy breve que está en el libro de los Jueces. Cuando usted lo pueda leer, léalo, ahí está, créame a mí, capítulo 19 y capítulo 20. Dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía porque no tenían rey, porque no había reino, no había gobierno, no había reino. Y cuando el reino de Dios no opera, la gente se vuelve insensible. Cada quien hace lo que quiere y lo que cree. Entonces todas las tribus de Israel estaban muy tranquilas y estaban insensibles de las cosas que pasaban. Y había una ciudad muy inmoral, pervertida, de gente mal, de esa mentalidad de la cizaña que la sembró el enemigo en el pueblo de Dios, porque estaba en el territorio del pueblo de Dios, en Gaba. Y dice que por ahí pasó un señor que llevaba a su esposa, él y su esposa, y ya iban de tarde. Y le dice otro, vamos allá a acampar en aquel territorio. Y él dice, este hombre dice, no, en ese territorio no vamos a ir porque es un territorio enemigo, son de los extranjeros. Y no vamos a ir a un territorio extranjero a quedarnos en una ciudad de extranjeros. Vámonos hasta nuestra ciudad de Gaba, es nuestro territorio, y ahí quedémonos. Entonces llegaron a ese lugar y era tarde, llegaron a la plaza pública, al jardín que les decimos en algunos pueblitos, el jardín o la placita, y estaban ahí y pasa un señor vecino de ahí, un señor ya grande, y dice, vengan a mi casa, ahí tengo alojamiento para que ustedes se queden, vénganse, vengan a mi casa. Dice, no, nosotros traemos comida para nuestros animales, traemos comida para nosotros, traemos todo lo que tenían que traer los víveres. Los convenció y se fueron. Está bien, ya era de noche, se quedaron ahí. Pero en esa noche salieron los hombres malvados, perversos y depravados de la ciudad. Y era un pueblo del territorio de Israel. Llegaron, violentaron la puerta y le dicen, saca a este hombre para que lo conozcamos. Las costumbres sodomitas se les habían pegado a esa gente. Los coronaba. ¿Sabe cuáles eran los pecados de Sodoma? Soberbia,
saciedad de pan, inmoralidad e idolatría. Y toda esa forma de pensamiento, esa ideología, esa corriente de pensamiento se había infiltrado al territorio de Israel, a ellos, y eso los caracterizaba. ¿Y sabe qué? Esas personas, había 700 personas en ese pueblo que eran zurdos. ¿Cuántos zurdos tenemos aquí? ¿Hay alguien que sea zurdo? Puro derecho, una zurda nada más. Bueno, había 700 zurdos ahí. Y esas personas no te fallaban con la onda, no fallaban a un cabello a cierta distancia y eran certeros, eran belicosos, eran personas muy soberbias, porque el poder te hace que seas soberbio si no lo manejas bien. Y entonces personas de esa ciudad se levantaron, dijeron: saca a ese hombre para que lo conozcamos. Y dice el Señor: no hagas esa inmoralidad, esa injusticia, esa perversión. Mira, él tiene su concubina y al último le dio a la esposa, la concubina era la esposa. Y dice que aquellos hombres la violentaron, la agredieron sexualmente toda la noche. Y en la mañana dice que llegó como pudo a la puerta donde estaba su señor. Y cuando abrió la puerta, ya salió con su animalito listo para caminar, para seguir su ruta. Y la mujer ya no se movió y quedó muerta ahí. Ese pasaje yo lo había leído hace mucho, solamente había oído una predicación de eso, casi no se toca mucho, pero hizo algo ese hombre. Había una insensibilidad, había una inmoralidad tremenda, más en ese pueblo, en ese territorio, en ese lugar, no en todas las tribus. Y este hombre dijo: voy a hacer algo para despertar la conciencia, para que vean el mensaje. Si voy y les digo que violaron a mi esposa y que murió, que cometieron feminicidio, no me lo van a creer, ni me van a hacer justicia. Y él quería justicia. Entonces agarró un cuchillo filoso y cortó a la concubina en 12 piezas, 12 partes. Y mandó una parte a cada tribu para que tomaran consejo de eso. ¿Y esto qué es? A alguien le llegó la mano: ¿qué es esto? ¿Por qué me llega un pedazo de carne humana? ¿Qué es? ¿Qué significa? Y entonces todos preguntaron qué había sucedido. Y él pudo ya decir lo que había pasado con su esposa. Y entonces vinieron todos a pelear a hacerle justicia, y vinieron al pueblo y le dijeron: solamente a los que cometieron esa injusticia, dánoslos para justiciarlos, para matarlos por el pecado que hicieron al quitarle la vida a esa mujer. Y ellos, como estaban llenos de soberbia y como tenían un ejército poderoso, dijeron: no se los vamos a dar. No reconocieron su fechoría, su pecado, su feminicidio, no lo reconocieron, porque la soberbia los corona, el poder se pervierte y se corrompieron. Dice: no, si quieren pleito, peleamos, pero no les vamos a dar a los que hicieron eso. Y salieron a la batalla. Y ahí era donde había 700 zurdos que echaban la onda y no fallaban. Eran diestros, tenían habilidades, estaban preparados. En la diferencia de tiempo a tiempo, era una cultura preparada, pero eran soberbios. Y entonces se fueron a la guerra contra sus hermanos del pueblo de Israel, porque eran del pueblo de Israel. Y vienen, ¿y sabe qué? Ganan ellos, los de Benjamín, y derrotan al pueblo de Israel. Se reorganizan, vienen otra vez y pelean contra ellos. Pierden otra vez porque eran fuertes, eran fieros esos hombres. Y eran malos también para hacerle daño, perversos para hacerle daño a las mujeres y a los hombres y a todos. Vienen otra vez, como 3 veces los derrotaron, hasta que implementaron una estrategia, salieron de una manera diferente y pudieron derrotar a todos los de Benjamín. Dios usa diferentes medios para sensibilizarnos. Esta gente ya había perdido la sensibilidad. Tuvo este hombre que matar, que cortar, no matar, ya estaba muerta, cortar a su mujer y enviarle una pieza a cada uno. Suena muy feo, es grotesco esto, pero fue la única manera de llamar la atención, de
de que le hicieran justicia. Hoy vivimos tiempos salvajes, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, mucha violencia, mucha inseguridad, más aparte le agregas el aborto, la cultura de la muerte, le agregas la eutanasia que viene, le agregas la ideología de género, le agregas todas estas cosas que están llegando. Y nosotros estamos aquí. La teología dispensacional nos llevaba a decir: Señor, ya ven por nosotros, porque el mundo se está poniendo muy mal, ya llévanos. Y estamos esperando a nuestro Redentor y que venga Cristo y que nos lleve en la segunda venida. Y la teología dispensacional nos dice eso. Y mientras nosotros esperamos a que venga por nosotros, porque el mundo se está poniendo muy mal aquí, la cosa se empieza a corromper más. En el reino, que es el campo donde Dios opera, se va sembrando más cizaña, más cizaña, más cizaña, más cizaña. Y los hijos del reino se van reduciendo, ya no alumbran, ya no alusan, se van escondiendo. Y eso no puede pasar. Dios levantó a su iglesia para que manifieste el reino en esta tierra. Y tú y yo somos los valientes que Dios quiere para esta generación. Dios va a venir un día por nosotros, pero tú preocúpate por ser trigo y por estar firme y dar el fruto que Dios quiere que tú des. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Y hacemos una oración. Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, aquí tienes a los valientes del reino, las personas que tú has levantado para que cumplan tu propósito. Manifiesta tu poder y manifiesta tu gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.